conocidas y otras que por primera vez nos vemos. Y bueno, el día de hoy, al igual que en otros eventos, traemos novedades. Primero, contarles que está nuevamente en Chile Juan Carlos Ureta, presidente y fundador del grupo Renta 4, viene, ustedes saben, desde Madrid, y él nos va a hacer una introducción respecto del contexto económico y de mercado, lo cual es nuestra expertise, y por supuesto enfocándolo en la contingencia actual. Todos sabemos que la noticia del momento y lo que está haciendo los cambios más profundos en el mercado es la elección de Donald Trump y qué consecuencias tiene esto, tanto a corto como a medio plazo, tanto en los mercados financieros probablemente tal, como también en la economía, porque sabemos la correlación y los impactos que también tienen los mercados. Luego de esta introducción, vamos a dar paso a Guillermo de la Casa, nuestro director comercial, quien va a presentar nuestras carteras Easy. Nuestras carteras Easy son una innovación que traemos al mercado. Renta 4 se ha caracterizado por ser vanguardista en tecnología y también en su modelo de negocio. Y en este caso, venimos a presentar nuestras carteras gestionadas con inteligencia artificial. Son carteras de fondos. Nosotros tenemos arquitectura abierta, como ustedes saben. Nosotros nos hemos enfocado en gestionar inversionistas y enfocarnos a elegir muy buenas gestoras de primer nivel, y en este caso nos va a acompañar BCI y BTG, quienes van a presentar algunos fondos que constituyen parte de nuestras carteras Easy. Entonces, va a ser una presentación que creemos que les va a dejar un contenido importante y va a ser muy completa, como les digo, empezando por un contexto general, luego vamos al producto, a esta innovación que en Chile entendemos que no existe en carteras de fondos gestionadas con inteligencia artificial, y finalmente vamos a los productos en particular, tanto de BCI como de BTG. Espero que les guste, que cumplan sus expectativas y nuevamente agradecerles por acompañarnos en estos eventos. Creemos que es importante que vivan la experiencia de Renta 4, es decir, no solamente ser clientes de una plataforma ni de un marketplace, sino que mucho más que eso, vivir la asesoría y vivir lo que son también nuestros eventos, tanto presenciales como online. Así que los dejo para que reciban con un fuerte aplauso a Juan Carlos Ureta. Muchas gracias, Arturo. Buenas tardes a todos y encantado de estar aquí una vez más en Santiago de Chile y poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la situación de la economía y los mercados financieros en este momento, como decía Arturo, especialmente interesante. Y si hablamos de los mercados financieros, la verdad es que están como en muy buen tono, ¿no? El lunes pasado, anteayer, sin ir más lejos, el Dow Jones cerró por encima de 44.000 puntos por primera vez en su historia, el Standard & Poor's cerró por encima de 6.000 puntos también por primera vez en su historia. En el caso del Standard & Poor's era el récord histórico número 51 en lo que va de año, realmente una cifra impresionante. Y realmente, como digo, los mercados financieros están como muy bien, ¿no? Y esa situación tan buena de los mercados financieros, tan optimista, contrasta un poco con la incertidumbre geopolítica. Estamos viviendo un momento en que a nivel geopolítico se ha pasado de esa globalización, de esa convivencia armónica entre la potencia dominante Estados Unidos y la potencia aspirante China, y se ha pasado a una fragmentación, se ha pasado a una situación geopolítica de confrontación, de conflicto, no solamente porque haya ahora mismo dos guerras, la de Gaza y la de Ucrania, sino también porque realmente hay una situación, como digo, de confrontación, de desglobalización, de ruptura del modelo de comercio internacional que de alguna manera ha venido funcionando en las últimas décadas y que ha promovido un gran crecimiento del comercio internacional y de la economía global, ¿no? Bueno, pese a eso, los mercados financieros están muy bien, y también está muy bien pese a que ha cambiado el paradigma monetario, ha cambiado el modelo monetario. Ya no tenemos aquella situación de tipos de interés cero, incluso tipos de interés nominales negativos que tuvimos en Europa. Ya no tenemos aquellos bancos centrales que permanentemente estaban como lanzando dinero a la economía. Estamos en un contexto en el que el dinero tiene un precio y el capital, la utilización del capital, tiene un coste, ya no es cero, ¿no? Ya no es en la época del easy money, del dinero abundante, gratuito y
y para todo el mundo, ¿no? Bueno, y pese a eso los mercados financieros están muy bien, y están muy bien porque en cierto modo están valorando de alguna manera otros aspectos de la realidad económica, entre ellos la inteligencia artificial, de la que luego vamos a hablar, y la nueva revolución tecnológica. Están valorando eso que en Renta 4 nos gusta llamar la innovación disruptiva permanente, el hecho de que la economía ha entrado en una etapa de innovación disruptiva permanente, continua. Y eso creen los mercados, va a generar ganancias de productividad, va a generar crecimiento económico, va a generar una nueva ola de crecimiento. Y por tanto, el mercado lo que está pensando es no solo que hemos tenido un aterrizaje suave de la economía, sino incluso está valorando, con esas subidas tan extraordinarias, sobre todo de las bolsas americanas, está valorando la entrada de la economía en una nueva etapa de crecimiento, de reactivación económica muy potente, ¿no? Y lo que está valorando el mercado, como digo, es esa innovación disruptiva permanente, es esa entrada de la economía aparentemente en una etapa de alto crecimiento económico y en el fondo lo que se piensa es que realmente la economía global se ha comportado bastante bien, evitó la recesión después de la quiebra de Lehman, ha evitado la recesión después del COVID, la economía global se ha comportado, como digo, bastante bien y se piensa que se va a seguir comportando bastante bien. Pero quizá la cara un poco más oculta de esa bonanza de la economía global, y lo que se comenta menos, es que en parte la economía global se ha comportado bien porque ha habido un incremento constante, continuo y creciente del gasto público, sobre todo en los países occidentales avanzados, en Estados Unidos y en Europa. Durante estos últimos años, una parte no pequeña del crecimiento económico y del empleo se ha debido al crecimiento del gasto público. Por tanto, el gasto público ha impulsado el crecimiento económico. Pero es que además el gasto público se ha financiado con deuda pública, y la emisión de deuda pública, y sobre todo de deuda pública a corto plazo, las llamadas letras del Tesoro, Treasury Bill, instrumentos del Tesoro de corto plazo, ha hecho incrementar mucho la liquidez. Y al incrementar mucho la liquidez, eso ha impulsado a los mercados financieros, porque una parte de la liquidez ha ido a parar a los mercados financieros. Este es un gráfico que muestra en rojo la evolución del Standard & Poor's, del MSCI World, el índice Morgan Stanley de las bolsas mundiales, y en gris el incremento de la liquidez. Y ahí se ve cómo realmente han ido muy en paralelo, ¿no? Y aquí vemos cómo la liquidez medida por el balance de los bancos centrales subió muchísimo en la época del COVID, pero luego ha bajado un poquito nada más. Ha bajado de 27 trillón en torno a 22 trillón, ¿no? Bueno, y eso, como digo, lo que ha generado es una especie de círculo virtuoso en el cual el gasto público fomenta el crecimiento, impulsa el crecimiento económico y de alguna manera eso genera el soft landing, incluso el no landing que llaman algunos, pero a la vez la expansión de la liquidez, en gran parte movida por la emisión de deuda pública de corto plazo, tesoro de corto plazo, está ayudando a incrementar el bull market. No quiere decir eso que todo el crecimiento de la economía y que toda la subida de los mercados financieros sea debida al gasto público y a la deuda pública, pero sí quiere decir que en una parte no pequeña ha habido ese factor. Y entonces la pregunta es, ¿esto es sostenible? ¿El crecimiento del gasto público, de la deuda pública, es sostenible? ¿Estamos ante un círculo virtuoso o estamos más bien ante un círculo vicioso? Esa es la pregunta. Y de alguna manera, ¿hasta dónde puede crecer la deuda? ¿Hasta dónde puede crecer la liquidez global? Cuando el presidente Trump tome posesión el día 10 de enero en Estados Unidos, la deuda del gobierno americano, que ahora, como ven ahí, está en 35,7 trillones de dólares, en ese momento estará ya por encima de 36 trillones de dólares, con un PIB, como ven también ahí, no se aprecia bien, pero con un PIB del entorno de los 28 y pico trillones de dólares. Pero es que además se estima que las políticas del presidente Trump pueden generar una deuda pública adicional en sus 4 años de mandato de más de 15 trillones de dólares. Por tanto, se pondría ya en 51 trillones. Habría pasado algo parecido, debo decir, con Kamala Harris. En estos términos no hay gran diferencia entre ambos candidatos. Por tanto, como digo, la pregunta ¿es sostenible? Bueno, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo hace unos meses algo bastante obvio, ¿no? Dijo, cuando la deuda crece por encima más rápido
que el PIB, eso es insostenible, ¿no? Mientras la deuda crezca menos que el PIB, el ritmo de crecimiento de la deuda sea menor al del PIB, es sostenible. Cuando crece más ya es insostenible. Y es lo que también decía Nassim Taleb, el famoso autor del Cisne Negro, ese libro que tuvo tanto éxito en la época de la crisis financiera, de la crisis de la subprime del año 2008. Le preguntaron, bueno, ¿cuál es ahora el cisne negro en la economía? Entendiendo por tal, ¿qué es ahora lo que puede provocar un desastre económico y que no sepamos? Y Nassim Taleb dijo, bueno, no hay ningún cisne negro, hay un cisne blanco que realmente es muy visible y es la deuda pública norteamericana y europea, ¿no? Bueno, precisamente esos niveles de deuda pública nos hacen pensar que frente a la tesis de ese crecimiento, ese nuevo ciclo de supercrecimiento global, nosotros nos inclinamos más a pensar que estamos a las puertas de una etapa de crecimiento positivo en la economía global. No creemos en recesiones ni en grandes depresiones. Hay economistas que sí lo creen, pero no es nuestro caso. Pero una etapa de crecimiento moderado, positivo, pero moderado, porque hay que digerir todo este problema de la deuda y porque de alguna manera eso va a imponer un límite al crecimiento económico, ¿no? Por tanto, estamos ante una etapa que va a ser más desinflacionaria, no deflacionaria, no entrando en deflación, pero sí desinflacionaria, una economía de bajo crecimiento, de crecimiento positivo, insisto, pero moderado. Pero es que además ese crecimiento positivo pero moderado, ese crecimiento moderado no se va a repartir por igual. Es un crecimiento de reparto muy desigual. Estamos en una economía que precisamente por la innovación permanente genera mucho valor para los innovadores, pero destruye mucho valor para las empresas, países o sectores que se quedan atrás, que no están en la innovación. Un ejemplo sería las telecos versus los megatecs. Sería un ejemplo muy obvio, pero podemos poner muchos, ¿no? Estamos en una economía muy binaria, una economía de ganadores y perdedores muy exponenciales, una economía, en cierto modo, digital 0-1. Y, por tanto, lo interesante es ya no solo que el crecimiento económico vaya a ser moderado, sino que además se va a repartir de manera realmente muy desigual. Es lo que llamamos una economía más de desplazamiento o succión de valor que de creación de valor. Bueno, y en ese entorno llega Trump. ¿Y qué cambia de todo esto con Trump? ¿Qué implica la llamada Trumponomics o el trumpismo, ¿no? Bueno, el trumpismo tiene como todo, ¿no? Tiene partes positivas y negativas. Nuestra opinión, en términos económicos y dejando aparte aspectos políticos o aspectos del personaje, ¿no? Nuestra opinión es que en términos económicos el trumpismo, la Trumponomics, las políticas económicas que propone el nuevo presidente electo americano van a ser más positivas que negativas. En el neto creemos que es positivo para la economía la implementación de las políticas que propone el nuevo presidente americano, la nueva administración americana. ¿En qué consisten esas políticas? Primero, desregulación, quitar carga burocrática, quitar carga regulatoria a la economía. Eso, particularmente en Europa, es más que necesario. Probablemente en todo el mundo. Aquí a veces cuando vengo oigo pues, los problemas de esto que llaman la permisología, etcétera, etcétera. Pero realmente se ha llegado a un nivel de intromisión de la regulación en los sectores económicos que hace falta desregular, ¿no? Y esa es una parte de la propuesta económica de Trump. Y creemos que es buena en sí misma. Otra parte de la propuesta económica de Trump es la bajada de impuestos. De alguna manera la filosofía es el dinero está mejor en el bolsillo de las empresas o de las personas o familias que en el bolsillo del gobierno. Por supuesto tiene que haber unos impuestos, por supuesto tiene que haber un gasto público, tiene que haber unos servicios sociales y además crecientes. Estamos en el siglo XXI, pero la filosofía es la carga impositiva a lo mejor ha llegado demasiado arriba y hay que empezar a pensar en bajarla. Bueno, ese es otro de las propuestas. Otra propuesta es los aranceles, el proteccionismo. Y esta propuesta tiene ya algunos impactos negativos, ¿no? De alguna manera, mayor proteccionismo, mayores aranceles, lo que provocan es mayor inflación y menor crecimiento.
está más que demostrado que en un mundo en que el comercio global, el comercio internacional funciona, en principio el crecimiento es mayor y la inflación es menor porque los países que pueden fabricar a menor coste exportan a países que no pueden fabricar a menor coste. Entonces, de alguna manera, la implicación de esta política va a ser negativa en términos de inflación y en términos de crecimiento. A la vez, por acabar con esta política en términos de aranceles, podemos decir la implicación es negativa, pero es verdad que el modelo en el cual Estados Unidos compraba mucho al resto del mundo y el resto del mundo le financiaba esas compras, que es el modelo que hemos tenido, es un modelo insostenible y, por tanto, alguien tenía que ponerle fin. Bueno, pues se le va, de alguna manera ya lo hizo Trump en la primera legislatura, lo ha continuado Biden y lo va a continuar Trump. Es verdad que ese modelo era insostenible, el modelo en el cual Estados Unidos compra al resto del mundo, genera un déficit comercial enorme y ese déficit es financiado por el resto del mundo, al final tiene sus límites. Pero también es verdad que el modelo de que Estados Unidos crezca y el resto del mundo decrezca también es insostenible y, por tanto, ya veremos cómo se implementa, pero de alguna manera decir en una campaña electoral Make America Great Again o America First queda muy bien y uno gana las elecciones, pero luego implementarlo es más complicado. Sobre todo, insisto, porque lo que no es posible es que Estados Unidos crezca en solitario. Eso tampoco es posible. Por tanto, ya veremos. Bueno, yendo a la bajada de impuestos, una consecuencia de la bajada de impuestos es que si el gobierno americano quiere seguir teniendo políticas de inversión en infraestructuras, que quiere tenerlas, y de incentivo a la economía, obviamente se va a generar un déficit público muy grande que habrá que financiar con deuda pública. Y si decimos que la deuda pública ya está a niveles muy elevados, pues puede haber problemas, ¿no? Bueno, de alguna manera Trump tiene la economía americana tiene una cierta ventaja, y es que hoy por hoy el mundo confía en el dólar en general. La confianza en el dólar, hay que decir que ha ido decreciendo. Ahí tienen, por ejemplo, las reservas de bancos centrales, en su momento, hace 20 años, era el 70%, ahora más bien está en torno al 60%, ¿no? Y va decreciendo poco a poco. En el comercio internacional todavía el dólar es en torno al 70%, pero es verdad que el euro y otras monedas, el yuan un poquito, el yen, le han ido quitando un poco de cuota, ¿no? Pero bueno, como el mundo todavía confía en el dólar, de alguna manera, probablemente a Trump le sea menos difícil financiar esa deuda pública que tiene que emitir para financiar sus políticas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, con todo esto quiero decir, Trump no va a ser, la bolsa americana lo ha recibido muy bien, Trump no va a cambiar, no puede cambiar, lamentablemente, ni él, ni Kamala Harris, ni ningún político puede cambiar fácilmente algunas dinámicas de la economía que están ahí, que son las que he descrito antes y que de alguna manera nos llevan a ese convencimiento por nuestra parte de que estamos a las puertas de un crecimiento económico positivo pero moderado. Escenario que no es malo para la inversión, Y estamos a las puertas de una situación, si Trump hace eso que se llama la reflación, que es lo que va a intentar, de nuevo, hacer la llamada reflación, probablemente quiera mantener la economía en niveles de inflación algo más elevados que ese 2%, probablemente más en un 3, 3,5, 4, y no le importe para diluir también el peso de la deuda. La deuda se arregla con inflación, se arregla con crecimiento y se arregla con default, pero con inflación también. Y entonces, bueno, eso es lo que podemos esperar de Trump. En definitiva, en términos económicos y al margen de otros temas, la onda expansiva del trumpismo creemos que va a existir, que va a ser no pequeña, pero que de alguna manera también hay que decir que es una onda expansiva que probablemente habrá que ver cómo la gestiona la nueva administración americana y que muchas de las cosas que se han dicho en campaña pues sencillamente van a ser imposibles de poner en práctica, por lo menos con la radicalidad que lo ha anunciado Trump en la campaña. Trump y un poco su campaña. Bueno, ¿qué cambia en todo lo anterior que hemos dicho la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es muy importante y va a generar, evidentemente,
ganancias de productividad y va a generar una nueva revolución tecnológica, seguramente comparable o mayor a lo que fue Internet a fines de los 90, a lo que fue el teléfono, el smartphone, el teléfono móvil inteligente a partir del 2007, a lo que han sido revoluciones como blockchain o como las redes sociales o como la economía compartida, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, sin duda, va a ser un elemento de mucho impacto, pero lógicamente siempre generando esa posibilidad de utilizarse bien o mal. Ahí pongo esta imagen de la película Matrix, ¿no? Cuando el líder Morfeo, ¿no? de la secta rebelde ofrece las dos pastillas, ¿no? La tecnología para el bien, que era la pastilla roja en ese caso, y la tecnología para el mal, que era la azul, ¿no? A Neo, ¿no? al protagonista de la película, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial genera sus riesgos, algunos de ellos han sido analizados por Harari en su último libro, pero en el fondo va a generar, en nuestra opinión, impactos muy positivos, pero impactos graduales. Probablemente el mercado, como siempre, se ha anticipado y ha descontado todo como muy de golpe, ¿no? Nvidia a la estratosfera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es un poco el escenario, ¿no? Y esto es un poco lo que vemos en el escenario global, ¿no? De alguna manera me gustaría simplemente como reflexiones finales, y por el tema de tiempo no me voy a extender mucho más, decir, bueno, el problema es la deuda y es un problema no pequeño, es un problema que Trump va a tener que gestionar, que Europa, diversos países de Europa van a tener que gestionar, quizá el que esté en este tema más en riesgo sea Francia, con una deuda pública del 120 y tantos % del PIB y con un peso del gasto público en la economía de un 60% del PIB, el doble que Estados Unidos, que tiene el 30%. Ese problema va a haber que gestionarlo. El problema de que el crecimiento tiene que ser global o no será. No creemos en el modelo de Estados Unidos creciendo solo. El crecimiento tiene que ser distribuido. La no globalización no es una opción. Y de alguna manera esos problemas van a convivir con algo que es muy importante, y es la transformación de fondo de la economía. La tecnología está transformando todo. La forma de producir energía, pero también la forma de producir alimentos, también la forma de vivir, los modelos de vida, los estilos de vida, los modelos de negocio, y todo eso es una enorme transformación, en nuestra opinión, más positiva que negativa y muy guiada por la tecnología y ahora mismo por la inteligencia artificial, que es la nueva etapa disruptiva de la tecnología. Pero lo que me gustaría dejarles como lectura final es que, más que ver la economía en este momento en términos de ciclo alcista, ciclo bajista, ciclo de crecimiento, ciclo de decrecimiento, hay que verla en términos de transformación estructural. Y en esos términos el mensaje positivo es que tras esa transformación la economía será mejor. El mensaje a lo mejor no tan positivo a corto plazo es que estamos en esa transformación y hay que pasarla. Y la transformación tiene sus riesgos y tiene sus costes y hay que pasarla, ¿no? Bueno, y eso es lo más importante, que la economía se está transformando y se puede transformar en positivo. Con esto quiero acogerme un poco a tiempo, quizá me he excedido un poco, y dar paso pues a la siguiente presentación. Guillermo, te cedo la palabra y la tribuna. Muchas gracias, Juan Carlos, por entregar la visión de mercado de Renta 4. Yo creo que es súper interesante y los clientes van a saber aprovecharla y entender, sacar los puntos más relevantes. Sacando una de las frases o de las reflexiones que hacía en el contexto de la inteligencia artificial, ahora vamos a ver esa parte positiva y que creemos que va a ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones de inversión. Ahora me gustaría empezar a hablar de las carteras ISI. Las carteras ISI es un desarrollo en el que el equipo de Renta 4, tanto en España, liderado por Celso Otero, el equipo de soluciones digitales, como aquí en Chile, llevamos trabajando casi un año y que creemos que va a revolucionar la forma de invertir de todos nuestros clientes en Chile, gracias a la inteligencia artificial.
pone en valor las carteras Easy, los principales valores y la filosofía de Renta 4, que es ofrecer a nuestros clientes una plataforma de arquitectura abierta con un personal formado, unos asesores de inversión que entregan asesoramiento en función de las necesidades del cliente y, lo más importante, tecnología accesible, fácil y a la mano de todos nuestros clientes. ¿Qué son las carteras Easy y cómo las entendemos nosotros? Muy fácil. Las carteras Easy son una solución de inversión automatizada que combina la experiencia profesional de gestores expertos, y aquí nos apoyamos de las principales gestoras, las gestoras con más prestigio de Chile, y la inteligencia artificial para tomar las decisiones de inversión y ponderar la ponderación de los distintos fondos mutuos dentro de la cartera. ¿Cómo funcionan estas carteras? Estas carteras se adaptan al perfil de cada cliente y tienen en cuenta los objetivos financieros de cada persona. Es súper relevante tener en cuenta que no hay una, 2 o 3 carteras, ahora entraremos más en detalle cuáles son los perfiles que consideramos, pero es una solución de inversión ultra personalizada y enfocada a comprender al cliente y por ese motivo ayudarle a tomar mejores decisiones de inversión. No solo eso, sino que estas carteras no permanecen estáticas en el tiempo, sino que son dinámicas. Se adaptan tanto al entorno de mercado como al posible cambio de necesidades o de perfil del cliente. Por último, creemos que esta es una gestión eficiente, ya que busca maximizar los resultados, simplificando enormemente las decisiones de inversión, ya que únicamente hay que hacer un pequeño cuestionario, que vamos a ver a continuación, para determinar el perfil y que la inteligencia artificial se encargue del resto. ¿Cómo funcionan las carteras Easy? Lo primero que tenemos que saber es que comienza con un pequeño cuestionario donde se determina el perfil, el horizonte temporal y los objetivos de inversión del cliente, para así elaborar la cartera. Una vez se ha respondido el cuestionario, es un cuestionario online que estará disponible próximamente a través de la página web, empezamos a construir la cartera. ¿Cómo construimos la cartera? La toma de decisiones aquí es súper relevante y nos gusta diferenciar entre 3 distintas clases de activos o de fondos. Clase de fondos mutuos monetarios y de renta fija, y a continuación de renta variable, ya que las decisiones de inversión se toman de manera distinta. En el caso de la renta fija, el algoritmo considera tanto la duración de los bonos como la correlación que hay entre ellos y adicionalmente revisa cuáles son las tasas en Chile y en Estados Unidos para ayudar a tomar las decisiones de inversión. En el caso de la renta variable es distinto, ya que lo que priorizamos es siempre maximizar el binomio rentabilidad-riesgo de la cartera, ajustando la cartera al entorno de mercado y a qué tan cara o barata esté en los distintos mercados, tanto el chileno como el internacional, principalmente el estadounidense. Por último, como comentaba anteriormente, no es una cartera que permanezca igual en el tiempo, sino que se va adaptando a las situaciones y a las necesidades de cada cliente. ¿Cuáles son las principales ventajas? Como ya hemos mencionado, la ultrapersonificación de la cartera nos ayuda a potenciar esa rentabilidad que el cliente está buscando obtener, siempre ajustada a su tolerancia al riesgo y, lógicamente, a la volatilidad. Estas decisiones de inversión se toman acompañadas de las gestoras más prestigiosas de Chile. Estamos trabajando en la actualidad con 6 y hoy nos acompañan 2 de ellas. El principal motivo por el cual creemos que esto va a revolucionar la forma de invertir que tenemos en Chile, y la verdad es que ha tenido tremendo éxito en España. Lo lanzamos estas carteras hace unas semanas y ha tenido una excelente acogida por nuestros más de 130.000 clientes en España, y el principal motivo es su facilidad de contratación y el mínimo de inversión que lo establecemos en 100.000 pesos. Estas carteras son súper fácil de contratar y con un patrimonio mínimo, por lo tanto permite a cualquier cliente de Renta 4, ya tenga un patrimonio de 100.000 pesos o mucho más elevado, tener un acompañamiento y una gestión continua de su cartera, siempre acotada a sus necesidades. En cuanto a la comisión de gestión que estamos cobrando, es una comisión prácticamente simbólica del 0,25% anual que nos permite mantener esta gestión automatizada y que, lógicamente, permite
pagar los costes que, gracias al desarrollo de inteligencia artificial, son mínimos. Si tenemos en cuenta, y ahí me gustaría comentar un poquito más en detalle cuáles son los perfiles, me gustaría mencionar que para la toma de las decisiones de inversión nosotros establecemos 21 distintos perfiles del 0% de exposición a renta variable hasta el más tolerante del 100%. Y estos 21 perfiles se engloban de los 3 perfiles que ya conocemos, que son el conservador, que es aquel que busca combatir la inflación y estar expuesto a la mínima volatilidad, el moderado, que es aquel que busca ese punto intermedio entre estabilidad y crecimiento patrimonial, y, por supuesto, el tolerante. En el caso del conservador, la exposición máxima a renta variable nunca superará el 30%. En el caso del moderado, oscilará entre un 30% mínimo y un 70% máximo. Y en el caso del tolerante, que es aquel cliente que no sufre con la volatilidad y que tiene un horizonte de inversión a largo plazo, nosotros entendemos el largo plazo como superior a 5 años, tendrá como mínimo una exposición del 70% a renta variable. Para la toma de decisiones de inversión, nosotros consideramos el universo de fondos mutuos que Renta 4 pone a disposición de los clientes, y este es uno de los principales valores añadidos de Renta 4. Nuestra plataforma de arquitectura abierta permite seleccionar fondos de las principales gestoras del país y actualmente trabajamos con BCI, Vice, BTG, Compass, Credit Corp y Zurich, y dentro de los fondos mutuos establecemos distintas clasificaciones, como habíamos comentado anteriormente. Si nosotros revisamos la presentación, vemos que el algoritmo considera tanto fondos monetarios en pesos y en dólares, como así de nacionales e internacionales, tanto de renta fija como de renta variable. Esperamos lanzar las carteras ISI en Chile, ya que, como comentaba anteriormente, están disponibles ya para la subcontratación en España durante el mes de diciembre, o a más tardar primera semana de enero. Así que os invito a acceder a nuestra página web, a permanecer atento a nuestras redes sociales, ya que creemos que va a revolucionar la forma de invertir. Somos pioneros en cuanto al desarrollo de carteras automatizadas con inteligencia artificial y esperamos que tengan una gran acogida por parte de nuestros clientes. Por mi parte, eso sería todo. No quiero extenderme mucho más. Ahora le doy paso a Rodrigo Barros, gerente de renta fija de BCI, para que nos cuente su visión de mercado y la tesis de inversión de uno de sus fondos, que está aquí considerado en este caso el BCI Deuda Latam High Yield. Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo les voy a contar de una alternativa que tenemos de inversión nosotros, que es la renta fija latinoamericana. Esto es un fondo que es en dólares y se expone principalmente a deuda de empresas de nuestra región. ¿Okay? Yo les voy a contar por qué básicamente nos parece atractivo y por qué este es un buen momento para invertir en nuestra región, sobre todo en dólares. ¿Ya? Lo primero, de una perspectiva macroeconómica y también de una perspectiva política. La región ha estado bien revuelta el último tiempo, no solo nuestro país, sino que el resto de la región. Hemos tenido presidentes bien radicales, pero que al final han sido compensados bastante bien por los congresos. En general, ninguno de los presidentes de la región que ha tenido ideas poco ortodoxas, si uno lo quiere decir de una forma, ha podido implementar medidas especiales que tengan un problema con la institucionalidad, porque al final la institucionalidad en nuestros países sí ha funcionado. Y ese ha sido el caso en Chile, ha sido el caso en Colombia, ha sido el caso en Brasil. Por lo mismo, al final la región ha estado relativamente estable pese a todas estas noticias negativas que uno puede escuchar de repente, pero al final terminan quedando en bien poco. ¿Ya? Por otro lado, las empresas, y ahí voy a entrar un poquito más en detalle, han trabajado en sus balances en los últimos años, lo cual permite tener una súper buena salud financiera hoy día. Y por otro lado, consistente con esto, hoy día las compañías en general están con tan buenos niveles de caja, con bajo nivel de crédito, que incluso hoy día tienen en gran parte, sobre todo en Brasil y en México, incluso tienen clasificación de riesgo superior a lo que tienen la deuda soberana, lo cual es súper importante. Y por último, ¿por qué nos gusta Latinoamérica en particular? Y ahí les voy a comentar, porque en términos relativos también se ve bastante mejor que otros activos similares que pueden acceder inversionistas
que pueden invertir en todo el mundo como lo hacen ustedes. Entonces, primero, para partir con la parte macro, en general, como pueden ver en la gráfica de la izquierda abajo, en donde nos muestra la inflación, tuvimos un pic de inflación al igual que en todo el mundo, pero en la región en general los bancos centrales se movieron muy rápido. Primero fue Brasil, después fue Chile, Colombia, todos subiendo tasas súper agresivos, y eso permitió que la inflación fuera disminuyendo, y la cual ha seguido disminuyendo, y en general si uno revisa qué es lo que están haciendo los bancos centrales en la región, la mayoría están llevando sus tasas a niveles neutrales. En el caso de Chile no voy a entrar en detalle porque el equipo de BTG va a hablar más en específico sobre eso, pero el resto de la región va en ese mismo camino. Yo creo que la excepción es Brasil. En el caso de Brasil están subiendo las tasas, ¿pero por qué? Porque está habiendo más inflación, pero no por temas negativos, sino que en general el país está en mejores condiciones, el empleo está en niveles históricos, y la economía al final ha tenido un mejor performance de lo que estaba esperado anteriormente. Por otro lado, vemos que las expectativas de crecimiento para el próximo año, tanto para este año como para el próximo, en lo que se ve en la tabla de la derecha arriba, no son crecimientos jugosos. ¿Ya? No son grandes crecimientos, pero nosotros como inversionistas de renta fija no necesitamos que la economía esté embullante, ni que tampoco las empresas estén haciendo grandes inversiones. Nosotros necesitamos que al final las empresas nos paguen los cupones, ¿no es cierto? O que nos paguen la deuda. ¿Ya? Entonces estos crecimientos de 2%, 3% son crecimientos que para la renta fija en general son relativamente favorables. Por lo mismo, la región se ve bastante bien. En el caso de Argentina, obviamente, la excepción, que también no se sabe mucho lo que va a pasar, va a depender mucho de lo que pase con las medidas que está tomando Milei. ¿Ya? Tal como les comentaba anteriormente, las compañías en la región han trabajado en sus balances, y eso que ha hecho también ha hecho que mejoren sus clasificaciones de riesgo. Y como pueden ver en la gráfica que está a la izquierda, muestra qué porcentaje de los bonos que están circulando de empresas tiene una mejor clasificación de riesgo que el país. Y como pueden ver en Brasil, casi un 60% de los bonos circulando en dólares tienen mejor clasificación de riesgo que lo que tiene el país. ¿Y por qué pasa esto? Porque la matriz productiva o la matriz de venta de las compañías, hay muchas compañías exportadoras que no están tan ligadas a la economía local y tienen hoy día balances muy sanos. ¿Ya? Y esto nos permite también pensar que las compañías en donde uno está invirtiendo en este tipo de activos tengan una protección frente a movimientos importantes que puedan tener las economías locales. Y en la gráfica México tiene algo similar, casi un 40% de los bonos circulando tienen una mejor clasificación de riesgo que lo que tiene el país. En la gráfica de la derecha muestra cómo han mejorado las clasificaciones de riesgo en Brasil, sobre todo desde el 2018. Como pueden ver, las clasificaciones de riesgo han mejorado mucho en los BBB-, o sea, compañías. Hoy día hay más de un 15% de compañías que son investment grade versus lo que había en el 2018, y también hay más compañías que son AA+, que son las compañías high yield, pero de mejor calidad dentro del mercado. O sea, las clasificaciones de riesgo en general han mejorado. ¿Y por qué han mejorado las clasificaciones de riesgo y cómo están paradas hoy día las compañías? Y aquí voy a hacer un retroceso haciendo harta historia. Si nos volvemos a la crisis del 2008 que pasó en nuestra región, tuvimos una caída importante, ¿no es cierto? Pero la recuperación fue muy fuerte, tuvimos boom de commodity entre el 2010 y el 2013. ¿Qué pasó en ese momento? Economías bullantes, países creciendo muy fuerte, tipo de cambios, no sé si se acuerdan, en niveles mínimos de 450 pesos, mucha inversión, nuevas plantas M&A dentro de toda la región. Pero de ahí, ¿qué pasó? Vino el 2013 el alza de tasa en Estados Unidos, crisis de commodities, corrupción en la región se estancó. Básicamente nuestra región no tuvo más inversión, y eso no es algo que pasó solamente en Chile, sino que en la mayoría de los países. Yo creo que Perú es la excepción, en donde hubo más crecimiento, pero después tuvieron sus problemas políticos que ustedes conocen, y ahí también se frenaron. Entonces, ¿qué hicieron las empresas durante todo este periodo? Básicamente trabajaron en sus balances. Entonces, aprovecharon tasas muy bajas de mercado, niveles, como comentaba Juan Carlos, niveles cercanos a cero. Teníamos compañías que emitían a tasa a 10 años al 3% en dólares, muy, muy barato. Y como no hubo mucha inversión, las compañías que hicieron bajaron sus niveles de deuda, ¿ya? Y emitieron más largo, recompraron bonos cortos con tasas altas y emitieron a plazos mucho más largos. Entonces, ¿qué es lo que pasó hoy día? Como pueden ver en la gráfica que está a la izquierda arriba, el vencimiento de deuda que hay en la región en dólares hoy día es súper bajo para los próximos 4 años. Solamente un 30% de la deuda circulando vence en los próximos 4 años. ¿Eso qué significa? Las compañías en general no están necesitando mucha plata porque no han tenido que invertir. Entonces, por lo mismo, están bastante sanas. Por otro lado, en la gráfica que está a la derecha arriba,
ven que está la cantidad de emisiones que han habido. Entonces tuvimos, como yo les comenté, entre el 2016 y el 2021 montos relativamente altos de emisiones de deuda. ¿Por qué? Porque las compañías estaban trabajando en esto, pero hoy día ya no están necesitando tanta plata y por lo mismo no se necesitan tanta emisión. Y eso también es positivo para fundamentales del mercado. ¿Por qué? Porque no hay mucha compañía saliendo con deuda nueva y eso implica que no hay tanto bono circulando. Entonces cada vez que tenemos momentos de apetito de mercado, los bonos se comportan súper bien y tenemos alzas de precio, ¿ya? Y eso se ha visto en el mercado. Y por otro lado, cuando uno lo mira en términos relativos, ¿qué pasa con nuestra región versus otras regiones? ¿Qué cantidad de bonos hay circulando hoy día que están en niveles de estrés? Que llamamos nosotros niveles de estrés, compañías que están en una situación financiera complicada, que sus bonos están transando con precios bajo el 70%. ¿Ya? Y como pueden ver en la gráfica a la izquierda abajo, Latinoamérica está con niveles bastante acotados de solamente un 2.6%, y por otro lado, lo que se ve en Asia es bastante distinto y en Europa emergente. Hoy día tenemos un 14% de la deuda asiática high yield que está en niveles de estrés. Obviamente esto tiene mucha relación con lo que pasa con el real estate chino. Y por otro lado, las tasas de default en la región hoy día están en niveles normales, esperamos no tener grandes sorpresas por ese lado, ¿ya? Esta gráfica a mí me gusta bastante, es una gráfica que muestra cómo están hoy día, si uno toma un portafolio de renta fija latinoamericana, ¿ok? Un pool de bonos que hoy día tiene una tasa de 7.8%, por ejemplo, en dólares. Eso es lo que entrega la tasa de devengo. ¿Qué significa esto? Que si uno se queda en este portafolio durante un ciclo completo de crédito, debería llegar a esa tasa, ¿ya? Esta gráfica muestra cómo correlaciona la tasa de los portafolios versus después de 18 meses, ¿ya? Que es lo que muestra al final la línea gris. Y esa línea gris, como pueden ver, correlaciona bastante bien con el devengo de los portafolios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en general, cuando uno mantiene un periodo de inversión cercano a los 18 meses, uno debería tener retornos súper similares a lo que tiene el devengo actual del portafolio, ¿ya? Entonces, esto es un activo que sí tiene volatilidad, como pueden ver en esta gráfica, pero por otro lado, que si uno se mantiene durante un periodo recomendado o un periodo de 18 meses dentro de este portafolio, en general los retornos son bastante atractivos pensando en activos en dólares, ¿ya? ¿Cómo nos vemos en el histórico contra, por ejemplo, un activo similar que puede ser el high yield de Estados Unidos? Hoy día nos vemos en niveles, en diferenciales que se ven más atractivos de los niveles promedios. O sea, se ve como un punto interesante de entrada versus lo que está pagando el high yield americano. Y esto en términos fundamentales, ¿cómo conversa? O sea, ¿por qué Latinoamérica está pagando más que lo que está pagando Estados Unidos? ¿O cómo está pagando Estados Unidos versus los niveles de deuda que tiene? Acá, esta gráfica a mí también me gusta harto mostrarla porque demuestra bien cuánto es el premio que paga Latinoamérica versus lo que nos pagan regiones similares. Entonces, sobre todo pensando en Asia y Estados Unidos. Como pueden ver acá, los puntos azules muestran cuánto es el premio que nos pagan los bonos por cada unidad de apalancamiento. O sea, ¿qué significa esto? Una compañía que tiene la misma deuda en Estados Unidos, una compañía similar, por ejemplo, en Estados Unidos versus una compañía que está en Latinoamérica que tiene el mismo nivel de deuda, en Estados Unidos nos va a pagar 80 puntos y en Latinoamérica nos va a pagar 176 puntos. ¿Qué significa esto? Que nos va a pagar el doble de spread una compañía el mismo riesgo en Latinoamérica que una compañía en Estados Unidos. Algo similar pasa con compañías asiáticas. En el caso de Asia nos pagan 97 puntos y acá nos pagan 176 puntos. Es una compañía con el mismo nivel de riesgo de crédito en términos fundamentales, en nuestra región tiene un premio extra de lo que tienen en otras regiones. Ahora, aquí no los quiero latear, pero solamente hacer un overview de cuáles son los sectores que más nos gustan. Nos gustan los financieros dentro del sector andino, nos gustan las generadoras colombianas. ¿Por qué? Principalmente por lo que ha pasado con el fenómeno del Niño. En Colombia, a diferencia de lo que pasa aquí en Chile, sequía. El fenómeno del Niño y qué pasa con la sequía, tienen que salir las generadoras termo a operar y por eso han tenido muy buenas rentabilidades. Por otro lado, nos gustan las compañías ligadas al sector agrícola en Brasil. Y por último, el real estate mexicano. ¿Y por qué el real estate mexicano? Principalmente por el fenómeno del nearshoring y compañías yéndose a México y aprovechando esta relación con Estados Unidos. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son las características del portafolio de nuestro fondo high yield? Este es un fondo que entrega una tasa hoy día en promedio de 7.2% en dólares. Es un fondo que es bastante diversificado. Acá yo siempre digo lo mismo, el trabajo y la clave para que uno le vaya bien en este tipo de portafolio es tratar de equivocarse lo menos posible. Esto es como un trabajo de arquero, que nosotros nadie nos premia por atajar todo, sino que todos se acuerdan cuando uno se equivoca, ¿no es cierto?
Acá la gracia es equivocarse lo menos posible, es muy difícil no equivocarse nunca, y por lo mismo hay que tener un portafolio diversificado por si es que si uno se equivoca, que no tenga un efecto tan grande dentro del portafolio. Por lo mismo tratamos de mantener un fondo súper diversificado y obviamente hay que tener un equipo potente para poder hacer un análisis de empresas para tratar de no equivocarse. ¿Qué cosas hemos hecho en el último tiempo? Con las elecciones en México, con la elección de Trump, hemos bajado bastante la exposición que teníamos en México. Si uno miraba este portafolio años atrás, lo más probable es que uno encontrara que el posicionamiento entre México y Brasil siempre pesara hoy día, o sea, un 50%. Hoy día México solamente pesa un 11%, en donde hemos sido súper selectivos en las empresas, tratando de alejarnos uno del riesgo, del riesgo del gobierno, porque hoy día acuérdense que el gobierno mexicano tiene, aparte de que salió con muy buena mayoría, tiene mayoría en el Congreso. Aunque las expectativas de los mexicanos son muy positivas, nosotros tratamos también igual de cubrirnos frente a cualquier sorpresa. Y por otro lado, las expectativas que pueden haber con Trump. Aunque nosotros creemos que México, si lo hace bien, igual puede salir bien favorecido en esta pasada en desmedro de los chinos. Y por otro lado, en términos de sector, es un fondo que también bien diversificado en la mayoría de los sectores dentro de la región. Así que eso es lo principal del portafolio. Yo creo que algo súper interesante es cómo nos ha ido históricamente. Este es un fondo que tiene harta historia y en general nos ha ido bastante mejor que la competencia. Un fondo que ha logrado ser consistente en el tiempo. Eso es lo que yo les decía. Acá la clave es equivocarse lo menos posible y yo creo que el retorno que tiene nuestro portafolio muestra esa consistencia. No sacamos nada con que un año nos vaya increíble, otro año nos vaya pésimo. Nosotros tratamos de mantenernos siempre dentro de los mejores fondos de la industria y para eso tenemos un equipo bien potente que nos permite y nos ha ayudado en el tiempo a mantener esta consistencia en buenos retornos en el tiempo. Como pueden ver, la clase de activos ha tenido muy buenos retornos, sobre todo desde la caída que tuvimos en octubre del año pasado a la fecha, pero históricamente el fondo, y como les mostré anteriormente, la clase de activos tiene un muy buen comportamiento parecido a las tasas de devengo del portafolio cuando uno se mantiene en periodos de 18 meses o más. Así que hasta aquí los dejo yo y doy el paso aquí a nuestros amigos de BTG. Hola, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Renta 4 por permitirnos presentar acá. Primero que todo, darle un contexto de qué es BTG, quizás muchos no nos conocen. Somos un banco brasilero presente en principalmente todo LATAM. Hoy día manejamos, tanto en fondos nuestros como administrados por terceros, en torno a 170 billones de dólares. Y en Chile somos una AGF que cuenta con 30 profesionales. En renta fija manejamos 1.5 billón dólares y 4 billones si sumamos el resto de activos. Una cosa importante siempre en la gestión o la inversión en fondos es la experiencia de las personas que trabajan atrás. Y nosotros en promedio tengo una experiencia cercana a los 14 años y trabajamos hace mucho tiempo juntos como equipo. ¿Okay? Yo soy partner en BTG y obviamente focalizado en tener los mejores retornos ajustados por riesgo. Como muy bien dijo BCI, nadie nos premia cuando perdemos por alguna posición y a pesar de eso siempre tratamos de sacar los mejores retornos. Tenemos un proceso de inversión que llevamos muchos años desarrollándolo. Renta 4 obviamente siempre hace su due diligence de estos procesos y eso se refleja en el performance de los fondos y nos apoyamos del gran potencial que tiene el equipo de BTG. Bueno, no les voy a dar más la lata con eso. Creo que hoy día lo más importante es el contexto actual y cómo nos está afectando en el mercado local. Sin duda tuvimos un octubre en la renta fija local bastante negativo. Después de un inicio del ciclo de recortes de tasa política monetaria por parte de Powell en la Fed, donde no sorprendió con los 50 basis, había algo de recorte implícito, pero sí posterior a eso los datos comenzaron a salir algo mejor, como cuestionando un poco lo que estaba implícito en la curva de recortes. De hecho, acá el gráfico a la derecha muestra actualmente cuál es el recorte esperado en la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Se espera que llegue a 4%. Ese mismo dato estaba en 3,25 hace un mes atrás. O sea, ha habido mucha volatilidad. Se empezó a incorporar el riesgo de que Trump asuma y con las dos cámaras, y eso presionó al final el Treasury por el aumento del déficit. Como bien decían acá, obviamente Trump, al tener mayor inflación, es una forma de disminuir al final su deuda a GDP solamente por tener esa inflación.
¿Qué le pasa al central en Chile? Nosotros partimos el año con expectativas de recorte muy fuertes. O sea, la tasa en Chile se iba a llevar al 3,25, que es bajo la parte baja del rango de tasa neutral que tiene en Chile el central, que es de 3,5 a 4,5. Actualmente lo que está preciado en la curva swap, al cierre de ayer, era una tasa que llegaba al 4,75 y eventualmente se devolvía al 2%. Y esto se asocia a, uno, la sorpresa inflacionaria que tuvimos el viernes pasado con un 1%, y que el contexto externo nos limita un poco en bajar la tasa por la depreciación de tipo cambio. Entonces, el mercado, creo yo, está posicionando demasiado alta la tasa final o neutral para Chile, y el contexto interno de actividad siempre se ha ido deteriorando. O sea, hoy día estamos esperando que Chile crezca el 2024 2,3, débil, o sea, bajo, y para adelante tampoco se augura un crecimiento mucho mayor. Entonces creemos que Chile tiene que ir un poquito más agresivo. Hay espacio respecto de la curva americana. Si nos paramos en febrero, Chile iba a llevar la tasa bajo la Fed. Algo raro, en verdad, como para una economía emergente ser tan agresivo. Se había dado anteriormente en contexto más negativo, pero hoy día todavía tenemos un gap relevante, ¿ok? Para que los flujos se mantengan en la curva local, que es algo que en general ha pegado fuerte a la industria internacional o de mercado emergente. ¿Qué pasa en Chile? Al final lo que vemos es que la tasa corta y la tasa de depósito sigue cayendo. Hoy día la solución es invertirse un depósito a 30 días al 0,4, 0,38, al año al 0,37. Claramente disminuye un poco el interés de inversionistas por invertir en depósitos y van buscando nuevas alternativas como son los fondos mutuos, y eso hemos visto que se ha generado un mayor flujo a ese tipo de fondos. Las expectativas que nuestro economista tiene para la tasa política monetaria es que esta se vaya a la parte media del rango, que se vaya al 4%. Salió la encuesta de operadores de economistas ayer, si no me equivoco, que también espera una tasa a fines del próximo año en 4,25. O sea, el retorno esperado de un depósito va a seguir cayendo. Y los inversionistas van a tener que buscar nuevas fuentes de retorno, ya sea real o nominal, aumentando duración. Y una de las cosas que mueve al final nuestro mercado, en la mañana cuando nos levantamos temprano a ver qué pasa, obviamente es qué pasa con China, va a sacar más estímulo o no, aumentó o está sacando de la deuda china, formalizando esos pasivos, pero no ha habido nada relevante. O sea, el precio del cobre cae fuerte y es un poco por las políticas que Trump va a implementar, también por los datos chinos que no repuntan en el sector construcción. El peso que nos genera pass-through, o sea, cuando nosotros vemos la depreciación del peso, normalmente uno debería considerar que si el peso se deprecia 10%, deberíamos tener un 1% más de inflación en Chile. En un horizonte de 12 meses, normalmente se acentúa más los primeros 6 meses. Pero la depreciación obviamente genera presiones al central, aunque diga que es una moneda flotante y que no lo incomoda, siempre lo dice, pero al final termina haciendo otra cosa, que es disminuyendo un poco el path o el ciclo de recortes de tasa. Por otro lado, algo positivo, que al parecer el tema geopolítico estaría la guerra en Gaza eventualmente disminuyendo un poco la tensión, y eso ha disminuido un poco el precio del petróleo, así como una menor demanda por el crecimiento global, que claramente es un tema para todos. Otro tema que nosotros también revisamos constante es el tema de tarifas, que obviamente tiene un costo para la gran cantidad de bienes importados. Para los clientes que están expuestos a UEF, que normalmente en un portfolio conservador hay que tener exposición a inflación, como BTG y nuestra área de research está esperando más inflación para los siguientes 6 meses. Y gran parte de lo que estamos esperando, ya este 1% de carry de este mes, es la inflación, más inflación en noviembre y en enero. Algún ajuste hubo hoy día, las cuentas de la luz supuestamente tienen la última alza en enero, en torno al 10%. Nuestro economista espera un poco más porque no es tan fácil de calcular al final el impacto total en inflación, pero esperamos una inflación de un 1% en enero también. Entonces, si uno después va a marzo con otro 0,6, en los siguientes 6 meses vas a tener una inflación promedio en torno al 0,45, que es más alta que lo que te entrega un depósito a plazo a 90 días, que debe estar en 0,40 o menos. Entonces, una forma de protegerse es buscar instrumentos que tengan inflación como subyacente. Por otro lado, los break-even inflacionarios también se han ajustado, como se ve en el gráfico a la derecha. Para adelante, ya por el tema de la luz, por si alguien les pregunta, en verdad en el segundo semestre del 2025 ya deberíamos ver ajustes a la baja en torno al 8% según lo que tiene el Banco Central en sus expectativas.
Entonces, ¿qué ha pasado con toda esta volatilidad en el mercado local? Las tasas en UF han subido fuerte, eso ha generado pérdidas de valores relevantes en los fondos en octubre, pero permite un reenganche más alto para los clientes que quieran exponerse a la clase de activos. Estos son principalmente bonos soberanos. Si uno ve los spreads de bonos corporativos en general, los spreads han caído y en parte también por fundamentales de mejores condiciones en las compañías locales. Hemos visto buenos resultados en compañías como Falabella, que de hecho le hicieron un downgrade, ahora está con muy buenos márgenes. Hemos visto acceso también de las compañías al mercado local de deuda, ha estado bastante dinámico. Las emisiones locales alcanzan hoy día en empresas que no son bancos en torno a las 80 millones de UF. Esto es un nivel cercano a lo que había en el 2019. Acá saco los bancos porque en general los bancos tienen una dinámica distinta de emisión y acceso también a otros mercados, pero las compañías de menor clasificación lentamente están volviendo al mercado local. Y eso se ha dado especialmente por el incremento relevante en los AUMs de fondos mutuos no money market. Al final nosotros como inversionistas tenemos que buscar la mejor alternativa de inversión, pero el flujo viene y hay que invertirse, ¿ya? Lo importante es que en general los fundamentales, tanto de empresas financieras no bancarias como empresas corporativas, ha ido mejorando en el tiempo y eso obviamente nos deja tranquilos en estar invirtiendo en spread, que se ven más ajustados, como veía en la lámina anterior, respecto de contextos de estrés local, pero todavía con margen para caer respecto de lo que veíamos previo a la crisis social nuestra y la pandemia. Entonces, ¿qué vemos también? Que todavía hay mucho flujo o mucho AUM en money market, que va a seguir buscando esta mayor rentabilidad. Y a los niveles de tasa que mostraba anteriormente, sí parece ser una alternativa atractiva de cambio. ¿Ok? Por eso nosotros nos pidieron aquí hablar de un fondo mutuo. Traemos el fondo Renta Chilena, un fondo que tiene una duración cercana a 4,5, una tasa de cartera UF más 3%. ¿Por qué no irse a un fondo más claro, más corto en duración? Nosotros vemos que en verdad hay un premio por aumentar el plazo, o sea, hay una tasa más alta en la medida que yo aumento mi riesgo en duración. Pero ¿por qué no tomar un fondo más largo? En verdad, sobre 7 años de duración es un mercado que está asociado a la industria de fondos de pensión, donde ellos manejan esa duración, o compañías de seguros de vida, y la industria de fondos mutuos está más concentrada entre 0 y 6 años de duración, que es donde nosotros vemos que los flujos tienen que continuar y hacer que esa parte de la curva caiga. Las dudas de financiamiento, que no traje la parte de deuda en Chile, siguen siendo relevantes. O sea, vemos a Marcel peleando por bajar los gastos, por otro lado la oposición tratando de que se ajuste un poco también el déficit para el próximo año. Este año tenemos un problema de recaudación, hemos visto más estrés por el lado financiero, pero estamos hablando de una deuda GDP cercana a 43%, que es bastante más bajo que muchas de las economías latinoamericanas. La idea es que esto se contenga y las medidas, y lo importante es el acuerdo que se logre para el próximo año y ver cómo ir conteniendo ese gasto para no presionar la base local. Y la única forma al final es con crecimiento económico local. Entonces, este es el fondo Renta Chilena, es un fondo que tiene historia del 2005, si no me equivoco. Es un fondo que su objetivo es invertir, tener una duración entre 3 y 5 años, un porcentaje mínimo de 60% en UF. Es para, en general, clientes que tienen un perfil conservador. ¿Por qué? Porque no tiene mucho riesgo de crédito, una duración que es relativamente corta y acotada a 5 años y una cartera muy diversificada en el portfolio. Acá les traigo el portfolio al cierre de octubre, una duración de 4,4, 88,5% en UF. ¿Qué pasó? Particularmente nosotros lo que estamos viendo es muy buen carry en UF los siguientes 6 meses, por ende ese porcentaje lo hemos ido subiendo desde el cierre de octubre. La cartera, si bien es más concentrada, es concentrada en muchos instrumentos de muy bajo riesgo. Como ustedes pueden ver, el perfil de riesgo de la cartera es AAA y AA local. O sea, acá, como bien decían, son fondos conservadores en la composición, de tal forma de evitar sorpresas negativas por un default, una estafa dentro de una compañía que pueda perjudicar y eventualmente terminar en una reestructuración o quiebra. Y eso es lo que busca el fondo. Acá no hay grandes apuestas, es una gestión dentro de estos parámetros que son bien claros, entre 3 y 5 años, y cuánto porcentaje tenemos en UF respecto de la competencia. ¿Okay?
un gran porcentaje en instrumentos líquidos como son los bonos bancarios y que tienden al final o mostraron para la estrechez de liquidez local que tienen una demanda final por parte del Banco Central, como lo hicieron hace un par de años atrás. Performance, que era un fondo que en el año lleva un retorno de 9.4%. Acá es importante recalcar que la renta fija tuvo años negativos. Acá fue una industria que tuvo performance negativo por el incremento relevante en las tasas y que también hay que retornos mensuales que son bastante negativos. Acá el 1.7 de este mes, del mes de octubre, fue negativo. Entonces, por más que sea, no hay que confundir renta fija con que va a estar fijo el retorno. Acá hay un riesgo de duración, de spread, que hay que tener y considerar. Por eso recomendamos estas inversiones para un periodo de 6 o más meses, porque no, hay que evitar esa volatilidad mensual. El Renta Chilena es un fondo que ha sido bastante destacado por los premios Salmón, 2022-2023. Hay que ver cómo terminamos este año y en general como AGF también tenemos bastantes premios por la gestión. Eso es, bueno, hay varias alternativas, hay de series, con patrimonios mínimos. Bueno, Renta 4 tiene toda esa información dentro de la página. Así que les dejo eso. Ha sido un muy buen año para la renta fija local. Yo, dados los niveles actuales, UF+3, creo que el próximo año deberíamos, con una inflación de 3,5, también tener un performance cercano al entre 6 y 8% nominal. No creo que me pase la cuenta después, pero un poco eso que debería ser sobre el retorno de los depósitos a plazo. Y, de nuevo, recalco que las inflaciones esperadas para los siguientes 6 meses es alta, especialmente para enero próximo. Así que eso, agradezco su tiempo y doy la palabra. Con esta última exposición estamos dando término a la jornada del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, que hayan podido aprender tanto del contexto como del producto que les vamos a presentar en los próximos días en Renta 4 y por supuesto de los fondos de renta fija tanto de BCI como de BTG. Agradecerles nuevamente su participación el día de hoy y ahora los dejamos invitados a un rico cóctel y hacer las preguntas que necesiten a sus asesores de inversión que van a estar asesorando también aquí afuera. Así que muchas gracias.